Muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho, sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas. Regresamos a nuestra cita acostumbrada de todos los sábados y por supuesto los domingos a reposición a las 8 de la noche por la señal de TRB. Hoy con un tema sumamente interesante, un poco polémico tal vez, sobre todo porque vamos a estar hablando de eso que a algunos les molesta y a otros sencillamente les da igual porque creen que no tiene consecuencia negativa desde ningún punto de vista. El fanatismo y sus consecuencias será el tema que hoy estaremos desarrollando en esta edición de Rompiendo Paradigmas. Mientras que se comienza a preparar la presentación de nuestra invitada, quiero recordarles las vías para que se comuniquen con nosotros a través de las plataformas virtuales. Nuestro correo electrónico, por medio del cual usted puede escribirle al equipo de producción, exigirle, solicitarle, demandarle lo que usted quiera. Eso sí, dinero no, porque no hay mucha plata, pero sí por lo menos algún tema interesante para que usted con nosotros pueda también romper paradigmas, y es rompiendo paradigmas tv@gmail.com. En Instagram nos ubica como Rompiendo Paradigmas TV y por supuesto también nuestro canal de YouTube Rompiendo Paradigmas TV. Lo que refiere al tema de hoy, el fanatismo ¿en qué ámbito? ¿Solamente aplica para lo que creen en lo religioso? Vamos a dar cuenta precisamente de esto. Y nuestra invitada del día de hoy precisamente ya está lista y este es su perfil. Licenciada Caribay Velandria, ella es licenciada en Teología, mención Valores Familiares, es técnico superior en Teología, mención Consejería Bíblica Terapéutica, también tiene una licenciatura en Bienes Raíces para Centroamérica y el Caribe y un diplomado en Orientación Familiar de la UPEL avalada por la UNESCO. Hoy con ella estaremos hablando precisamente acerca de este tema tan importante que no pasa de moda, que siempre está ahí presente de una manera u otra. Así que de inmediato a una invitada de la casa, Caribay Velandria, ya en la cuarta temporada de Rompiendo Paradigmas por TRB. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Saludos a todos los que nos acompañan esta noche. Nosotros listos, vamos a hablar del fanatismo. Sí, mucho que decir. Sí, sobre todo porque cuando se utiliza esta palabra, hay quienes la asocian solamente con lo religioso o con lo deportivo, porque bueno, los fanáticos en el deporte hacen las suyas, ¿no? Tienen su tela que cortar, pero también en lo religioso, ¿solamente allí está el fanatismo? No, para nada, Carlos. De hecho, fíjate, tendríamos que definir primero qué es, ¿verdad? ¿Qué es el fanatismo? Mucha gente lo ve solamente como la manifestación de un gusto por algo, pero no es así. El fanatismo es la exacerbación o la exageración de las manifestaciones de nuestras creencias. O sea que la palabra clave en el fanatismo es creencias. Todos manejamos unas bases filosóficas, unas ideas de vida, unas creencias generales, ¿verdad? Y el fanatismo sí efectivamente aplica, ¿verdad? O se puede manifestar o encontrar en diferentes áreas, no solo la religiosa. Ok, pero hace daño ser fanático. Yo, por ejemplo, soy amante de los Tigres de Aragua y tengo toda la colección, estoy siempre al pendiente de los encuentros, o por qué no, soy cristiano o pertenezco a una religión en particular. ¿Cuándo se vuelve eso en mi propia contra? Si es que pasa, no sé. Sí, claro, sí, es peligroso. Es peligroso porque, te voy a explicar, usaste una palabra muy importante y dijiste, soy amante de. La palabra amante viene de la palabra amar. ¿Y qué es la palabra amar? La palabra amar manifiesta pureza, nobleza, gentileza, amabilidad, ¿sí? Paciencia, tolerancia, capacidad de perdón. Entonces, si tú me dices, yo soy amante de, ok, yo te lo entiendo y detrás de eso existe un sinfín de palabras que lo adornan, ¿verdad? Sí, pero si tú me dices, yo soy fanático de, pudiera comenzar a deslumbrarse un problema, ¿ok? Entonces, fíjate, hay algo importante, Carlos, que nosotros tenemos que entender. Si llega a convertirse en un daño o en una amenaza, el fanatismo mal dirigido o el fanatismo exacerbado de algo, ¿ok? Fíjate, no es solo una amenaza para ti, puede convertirse en una amenaza para tu familia, para tu medio entorno, para tu comunidad, para tu nación.
desde el punto de vista de la radicalidad. Entonces, sí, ¿por qué? Porque te pongo este ejemplo, los fanáticos, por decirte algo, religiosos, pueden llegar a convertirse en grupos que amenazan la seguridad y la estabilidad de una nación. Tenemos hoy día, ¿verdad?, grupos armados como ISIS, por ejemplo. El Ku Klux Klan allá en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo. Que cobran vidas y pues desestabilizan, ¿no? Yo diría que es una amenaza latente que vivimos a nivel político, a nivel religioso, inclusive a nivel deportivo. O sea, cuando nosotros buscamos entender esto como una actividad que pudiera convertirse de alguna manera contaminante o tóxica dentro de nuestro estilo de vida, allí es donde debemos de hacer el alto, ¿no? Sin embargo, disculpa que te interrumpa, Caribay, pero hay algo que tú también tocaste y que me llama la atención, ¿no? Es un grupo que se constituye y supongamos que ante esta situación está una persona que lideriza a ese grupo. Si se está dando cuenta, si realmente está al pendiente, consciente de lo que están haciendo las personas que forman parte de este grupo y no toma acciones cuando comienzan a detectarse los primeros síntomas o los primeros elementos indicadores de que pudiese haber un fanatismo, ¿de quién es la responsabilidad entonces? Porque no lo reconocen. El fanático no está en su pleno juicio o reconocimiento de que existe esa, vamos a decir, esa sintomatología de alguna forma emocional, ¿verdad? Y se llega a la práctica, pues a la manifestación como... Pero ¿y su líder tampoco se da cuenta? ¿No lo reconoce tampoco? No, porque fíjate qué pasa. La palabra clave en todo esto es reconocimiento. O sea, reconocimiento. Si yo reconozco que estoy exagerando o si yo reconozco que estoy llevando a otra dimensión mi actitud o mi pensamiento o mi sentimiento hacia una creencia y que esta me está ocasionando problemas o me está trayendo adversidades, quiere decir que estás en el punto clave de la reflexión. Si ese momento no llega a tu vida, si en ese momento no entras en la reflexión, ya pasas la brecha, ¿verdad?, por así decirlo, a padecer. Entonces, ¿qué pasa? Tú padeces, ciertamente hay mucha disonancia cognitiva para poder entender esto. Entonces, todo esto pudiera decirse de alguna forma, hablando del término social, puede evitarse desde pequeño. ¿Por qué? Hay algo que nosotros tenemos que formar en los jóvenes que se llama el pensamiento crítico, que el pensamiento analítico te permite distinguir, ¿verdad?, de lo que es correcto de lo incorrecto, de lo que me conviene de lo que no me conviene, de lo bueno de lo malo, de lo justo de lo injusto. Entonces tú enseñas y pones ese valor sobre los jóvenes, sobre los niños, y ellos crecen con esa orientación. Pero es difícil cuando ya un adulto, una persona que ya en su pleno juicio, no digamos sano juicio, porque si está padeciendo de esto a lo mejor no es muy sano. De hecho que por ahí vamos a leer pronto los paradigmas asociados a este tema que así lo certifican. Correcto. Es en su pleno juicio, ¿verdad? Esa persona desconoce, no ha creado, no tiene el fundamento del pensamiento crítico. Entonces, para ella es aceptable, porque acuérdate que ella ve todo esto desde su verdad. Para esa persona es su verdad. Pero a mí me sigue impactando e interesando la posición del líder, porque de acuerdo a lo que me está señalando, pudiese considerar entonces que es que al líder tampoco le conviene que se dé ese reconocimiento, porque sería como perder autoridad, expansión, las personas, vamos a llamarles súbditos, que siempre se doblegan y bajan la cabeza para de alguna manera complacerles, no le conviene. A ese líder, a ese mal líder o líder negativo, porque también sabemos que hay diferentes tipos de líderes, no le beneficia el que exista el reconocimiento. Por tanto, tengo que aupar, tengo que alabar a que continúe esa alternativa. No me vas a decir más nada ahorita, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes vamos a revisar de inmediato los paradigmas asociados al fanatismo y de vuelta estaremos revisando precisamente cada uno de ellos. El fanático no entiende de razones, solo escucha la suya.
Ser fanático, dicen algunas personas, que no es nada malo. El fanatismo es una enfermedad mental, así lo aseguran algunos psicólogos especialistas en el área clínica. El fanatismo, por supuesto, pudiese ser peligroso en la medida que se sobrevalora la ideología. Y por último, y no menos importante, el fanatismo opera, o en el fanatismo operan patrones similares a los propios de las religiones monoteístas. Con esto hacemos una brevísima pausa comercial y ya seguimos con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB, hoy con Caribay Belandia y el fanatismo. Estamos de vuelta con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB, ya en nuestra cuarta temporada, hoy hablando acerca del fanatismo y sus consecuencias, acompañados por la teólogo, por esa mujer que se interesa para estudiar, leer la palabra de Dios y estar siempre en conocimiento pleno de lo que significa tener esa presencia en su hogar, en sí misma. Yo creo que es fundamental. Y por supuesto, Caribay hoy nos habla de esto y más. Esos paradigmas que revisamos antes de irnos a la pausa comercial hablan precisamente de algunas creencias, de algunas posturas dentro del tema en desarrollo. ¿Es cierto o no? ¿Es un paradigma o no el que un fanático pudiese tener un problema mental? Es un paradigma que tenemos que romper. Sí, yo creo que tenemos que entender algo, Carlos. Comentaba que la persona fanática ve su creencia desde su propia verdad. O sea, asume que esa es la verdad y que eso es así. Entonces no abre la posibilidad de explorar o de negociar, ¿verdad?, con otras realidades. Entonces para ella se convierte en su verdad. Y mira, si nosotros partimos desde el punto de vista que nuestra naturaleza divina, ¿verdad?, en nosotros tenemos intrínseca la naturaleza pecaminosa. Exacto, sí, claro. ¿Me entiendes? Quiere decir que en muchas experiencias de nuestra vida pueden darse las ocasiones que se manifieste la luz, como también que se manifieste la oscuridad o el pecado. Claro. Sí, porque está a la disposición. Entonces yo decido en mi libre albedrío qué tomo y qué desecho, con qué me quedo y qué no me sirve. ¿Basados en qué? Basados en mi propia verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Si nosotros entendemos eso, sabemos que hay la verdad total y absoluta no está de nuestro lado, siempre, ¿ok? Claro, no, yo lo entiendo porque no hay muchas verdades, de hecho. Correcto, entonces cada uno tiene su propia verdad. Fíjate que hace poco estuve estudiando un material bien interesante de la doctora Miriam Anzola de Caracas, de la Universidad Simón Rodríguez, y ella habla de la teoría de la complejidad. Sí. Entonces, la teoría de la complejidad nos hace entender de que yo tengo que tener un pensamiento analítico de descubrir lo que ya está descubierto. O sea, de que sobre mi conocimiento tengo que volver a conocer o a reconocer las cosas para poder tener vamos a decir, una transparencia de lo que pudiera ser la verdad. Entonces, hay algo interesante aquí. El fanatismo religioso, por ejemplo, ciertamente nace de las agrupaciones que creían en un solo Dios. Ahora, a lo largo del tiempo, vamos a entrar en un contexto histórico actual. Estamos en el año 2023, ¿ok? Que la gente dijera, wow, o sea, cuántas generaciones hemos visto pasar y cuántos acontecimientos históricos han dejado por sentado que efectivamente tenemos un Dios que es un Dios sobrenatural, que es todopoderoso, que a lo largo de la historia su palabra ha sido un fundamento y un pilar, ¿verdad? Y que ha desbaratado las creencias religiosas de mucha gente, pero yo no puedo ir en contra de la humanidad, ¿verdad? Y en contra de las personas porque ellos crean en algo que para mí no es verdad. O sea, eso no me da el derecho o no justifica, que es lo que hablamos. Por ejemplo, esos grupos ETA, ISIS, los grupos armados, ¿verdad?, que atentan contra la población, que atentan contra la humanidad. E incluso en nombre de Dios. Sí, exacto, pero
en su Dios. En su Dios, claro. Un Dios raro porque Sí. no creo que Dios sea de muerte. Porque no hay un Dios, volvemos como comenzamos, no hay un Dios que no sea un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de tolerancia, un Dios que busque la unidad, la pacificación, que sea un Dios pacificador. Esos son los frutos que yo debo manifestar desde mi creencia. Entonces, fíjate, el que tú pases la brecha de la tolerancia, ¿sí?, y pases a la intolerancia, ya eso es una amenaza a tu vida y a los que te rodean. Pero ¿cómo darse cuenta? ¿Tú crees que sea posible que una persona que sea fanática a sí misma se pueda autoevaluar y decir, ya va, espérate, algo está pasando en mí, yo como que estoy teniendo algún tipo de problema, estoy siendo más radical que en otros tiempos, resulta ser que no estoy prestándole atención, no estoy escuchando lo que los demás me están diciendo, solamente estoy escuchando mi voz y eso por supuesto está causando fricciones con... La negatividad a darnos cuenta que algo está mal y la negatividad a reflexionar es un punto de inflexión grave. Es una amenaza latente para el fanático. O sea, es una amenaza que puede llegar a la destrucción. Ojo, te voy a explicar esto más coloquialmente para que nuestros amigos que están viendo el programa puedan entenderlo. Si yo estoy en un hogar en donde convivo con mi familia, ¿sí?, y yo me pronuncio como creente o creyente, ¿verdad?, de una religión X, ¿ok?, cristiana, yo creo en Cristo, pero en mi casa no hay tolerancia, en mi casa no hay paz, en mi casa hay guerras constantes, en mi casa hay conflictos, hay falta de perdón, hay rencor, hay odio. Si en mi casa yo no estoy viendo los frutos de aquello que yo profeso, en lo que yo creo, tengo que revisar qué está pasando. Tengo que revisar. Allí es donde las personas tienen que hacer un alto. Y fíjate, ¿a quién pudiéramos responsabilizar en muchos de los casos de estos graves daños y amenazas que se viven el día a día en la familia? A los grupos que manejan este tipo de manifestaciones, ¿ok? Porque yo busco unirme a quien cree lo mismo que yo, ¿es verdad? Sí, pero hay algo importante y como teólogo te voy a hablar. Por ejemplo, la gente lee muchas veces la palabra, pero el apóstol Pablo, que escribió grandes libros del Nuevo Testamento, nos dejó un mensaje muy claro. Cuando a él le preguntaban, ¿pero qué haces? ¿Por qué con los gentiles? ¿Por qué allá? ¿Por qué aquí? ¿Y qué dice él? Bueno, yo me voy a hacer a los gentiles como gentiles, a los romanos como romanos, a ver si me gano alguno para Cristo. ¿A qué se refería, Carlos? Se refería a que yo no voy a pretender que ellos se hagan a mí primero. No voy a actuar como ellos, pero voy a hacerles entender que ellos tienen la posibilidad de creer lo mismo que yo creo. ¿Ves? Y de recibir los beneficios que yo creo. Entonces, ¿en dónde está el mérito de conquistar a otro bajo nuestras propias creencias? Que nosotros mostremos frutos. Frutos, que seamos testimonios verdaderos, reales, que lo que yo digo en palabra, lo que yo verbalizo, se materialice en acciones, porque si no será una incongruencia completa, ¿no? Hay personas que precisamente están hablando acerca de unos dogmas, de unas creencias, de algo, pero en la ejecución de las acciones vemos todo lo contrario, entonces la gente comienza como que a pensar algo aquí no está realmente funcionando del todo bien. Ahora, si nosotros nos pasamos al fanatismo en lo político, históricamente los científicos o científicamente se ha demostrado que hay tres contextos bien complicados para lo que es el fanatismo. Los deportistas o los amantes del deporte que han ocasionado hasta peleas, pugnas, riñas y personas que han perdido la vida incluso en plena actividad deportiva, como también ocurre en lo religioso, pero también en lo político. Allá nos recordamos de Hitler, por ejemplo, ¿no? Una persona líder sin duda alguna, pero un líder negativo, un líder de destrucción, un líder que buscaba precisamente hacerse sentir en función a su propia creencia. Correcto, así es, exactamente, Carlos. Hay algo allí bien puntual que podemos escudriñar y es que cuando una persona se pronuncia acerca de su creencia y
está viendo que su vida o sus pensamientos o sus palabras agreden, ¿ok?, o violentan a otra persona o a otro entorno, entonces allí ya hay un punto de que necesita una intervención y una reflexión, porque no puedes, por lo que tú crees, agredir a nadie más. Al contrario, si tú pones una buena alfombra sobre lo que tú crees y tú conquistas y ganas a tus seguidores, haciéndoles entender que es más beneficioso estar de este lado que fuera de él, entonces existe vamos a decir, un fanatismo sano, que no existe, pero por llamarlo de alguna manera. Entonces, esas personas que dirigen esas agrupaciones, esas corporaciones, esas asociaciones, esas comunidades, en las que reúnen muchísimas personas, y que llegan porque creen todos en lo mismo, no todos lo manifiestan de la misma manera. Entonces volvemos al punto inicial, que mi creencia y que mi verdad manifieste los beneficios de lo que yo creo. ¿Cuál es mi beneficio? Oye, mi beneficio es que si yo creo en un Dios que es noble, que es amoroso, que es sustentador, además, oye, bueno, tengo dificultades económicas, pero yo sé que Dios me va a proveer, y tú inyectas de eso a tu familia. Pero también hay una parte importante allí, ¿no? Dios me va a proveer, pero no es que me va a caer la cosa del cielo, no es que si necesito huevos, leche, pan, queso, mantequilla, me van a tocar la puerta para darme eso que estoy necesitando. O sea, hay gente que dentro de ese fanatismo, dentro de esa radicalización, no entienden que es que Dios te va a proveer de pronto de opciones laborales, de mecanismos, medios para que puedas operar, ¿no? La mente de la esclavitud es algo que rompe el ser humano, o sea, lo transforma a ser un ser humano menos productivo. Y te lo voy a poner con esta base. El pueblo de Dios estuvo cautivo, ¿verdad? Muchísimo tiempo, muchísimo, bajo dominio del faraón. Y eran sus esclavos, ellos no tenían calidad de vida. Dios se manifiesta por el clamor de su pueblo y dice, bueno, les voy a dar la libertad, prepárense para salir de la esclavitud. Entonces Él los saca y los lleva al desierto, porque en el desierto los iba a conducir a su tierra prometida. ¿Y qué les iba a decir? Oye, en este lugar ustedes van a tener mi sustento, pero tienen que esforzarse, tienen que trabajar, tienen que ser valientes. Fíjate cómo cambia el liderazgo. Te lo explico porque eso lo vivimos hoy día en muchas congregaciones cristianas. Pero me lo vas a explicar después de la pausa. Muy bien. Porque ya el tiempo nos indica que tenemos que hacer. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta. Sumisión y fanatismo, ¿se asocian, no se asocian? ¿Cómo ocurre esto dentro del movimiento del fanatismo? A la vuelta por acá por TRV. Ya venimos. Estamos de regreso en el tercer y último segmento de Rompiendo Paradigmas por esta noche. Hoy con Caribay Belandria, teóloga, licenciada en muchas artes, además, sin contar, por ejemplo, la parte gastronómica que también la hace muy bien. Quedamos en la pausa, en atención a la sumisión. Sí, no, la sumisión, porque resulta y acontece que el fanático a su vez es sumiso, ¿no? Correcto. ¿No? Y entonces, porque se deja llevar por... Volvemos al punto, fíjate, y vamos a tratar de dar como un intravenoso de esta enseñanza para que quede el mensaje en este programa. Fíjate, el momento de la transición, el pueblo estaba cautivo, Dios escucha su clamor, dice, bueno, están pasando trabajo, están mal, yo los voy a redimir, les voy a dar su libertad. Entonces, teniendo el líder durante su esclavitud y para llevarlos a la libertad, ¿verdad? Él conduce a su pueblo hacia un lugar de promesa. No, aquí vas a estar bien, no te va a faltar nada, y se revela a su pueblo. Qué bueno, agradecido su pueblo, y se va con mucha fe, con mucho entusiasmo. Pero en el camino se encontraron con que no era lo que quizás ellos querían ver, o no en el tiempo que ellos lo querían ver. Entonces comienza un proceso y un trato solamente en el corazón. Yo creo que allí todo fue en el corazón. Entonces fue tan fuerte y tan difícil romper con la rebeldía y con el fanatismo, por así decirlo, por la institucionalidad de que es como yo creo y tiene que ser de esta manera, que Dios tiene que esperar que pasen 3 generaciones durante 40 años
y nos pone nos delega un nuevo líder. Entonces pasó de ser Moisés a Josué. Entonces cuando Josué por fin está preparado para entrar en la tierra prometida después de 40 años, ¿sí? Él sigue llevando el mismo liderazgo del pueblo de Dios. La tarea no ha cambiado, la encomienda no ha cambiado. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios en ese momento? Mira, Josué, así como yo estuve con Moisés en el proceso, yo voy a estar ahora contigo, pero necesito que te esfuerces y que seas valiente, ¿sí? Que no temas, porque yo voy a estar contigo. Entonces, ciertamente, no podemos esperar los frutos de brazos cruzados. No, sí se va a manifestar la gloriosa provisión del Señor, pero yo tengo que caminar sobre mi obra, sobre mi fe, y Él va a bendecir el fruto de la obra de mis manos. O sea, yo trabajo, yo produzco, yo me esfuerzo, yo soy valiente, y Señor, tengo este resultado, pero de yo necesito que tú te manifiestes y multipliques el fruto de lo que yo he trabajado. Eso es diferente a esperar a que todo me caiga del cielo. A que todo te llegue tocándote la puerta. Así es, no funciona de esa manera. Entonces, Carlos, ¿qué podemos nosotros hacer hoy día desde nuestro entorno, desde nuestro contexto? ¿Dónde nos ubicamos? Estamos en un país que tiene muchísimos años peleándose grandes batallas económicas, políticas, sociales, culturales, pero hay una que creo es la más importante, es la moral. La moral. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro fundamento para romper con lo que sería el fanatismo y pasar a un punto que pudiéramos llamar fundamentalismo? Poner el fundamento correcto. ¿Y dónde comenzamos? Desde nuestros pequeños, desde nuestros muchachos. De hecho, la palabra lo dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú reconoces las habilidades de tus hijos, si tú reconoces cuáles son sus talentos y sus dones, tú lo empujas por allí. Le dices, mira, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el diseño, tú eres bueno para la publicidad, tú eres bueno para la medicina, tú eres bueno para la arquitectura, y tú lo empujas por allí. Ese muchacho, el día de mañana, está esta promesa, no se va a apartar de ese camino. Pero si yo consiento sus rebeldías, si yo me meto en ese cuadro de falta de entendimiento, no voy a esperar o no voy a ver los frutos que deberían darse. Así es. Mira, Caribay, tema interesante, tema álgido, tema que está para dar más. Pero ya el tiempo se nos está agotando y quisiéramos en esta ocasión, en esta oportunidad, ir con las conclusiones. ¿Cómo entonces hacerles entender, hacerles ver a nuestra audiencia que sigue rompiendo paradigmas todos los sábados, que precisamente es importante cambiar ese enfoque, romper con el modelo del fanatismo? Está bien que usted crea en algo, es necesario creer en algo, yo así lo siento, pero todo tiene un límite. Así como en la vida tenemos límites para cualquier cosa, hasta en las creencias todo tiene un límite. Tres pasos importantes. Revisión. Revisemos qué tenemos, qué somos, qué hemos logrado en la vida y con qué contamos para seguir adelante en nuestro camino, ¿sí? ¿Qué somos? La revisión. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para mi familia? ¿Qué hago yo para mi familia? ¿Qué he logrado yo para mi familia? Porque si tú eres luz en tu casa, tú puedes alumbrar la calle, pero tú no puedes ser luz en la calle y oscuridad en tu casa. Eso es incongruente totalmente, y eso es una amenaza que produce el fanatismo. Entonces, revisión, reflexión. La reflexión es la que te lleva a la acción, y todo el proceso yo lo llamo transición. Entonces, tú tienes que comenzar con tu revisión, con tu reflexión. Y ciertamente Dios da sabiduría al que la pide, dice Santiago 1:5. Si usted que nos está viendo y este mensaje está llegando a su vida o a su casa, yo lo invito, haga esta reflexión. Oye Dios, no sé cómo orar, no sé cómo pedirte, pero tú sabes y conoces mis necesidades en mi corazón. Entonces hoy me presento para pedirte la sabiduría, para poder revisar mi vida, mi camino, lo que quiero lograr de aquí en adelante, para poder hacer mi reflexión correcta y poder transicionar hacia el diseño que Él tiene para mi vida, mi familia. ¿Por qué, Carlos? Te lo voy a concluir así.
Si tú rescatas una persona, tú estás rescatando una familia. Y si tú rescatas una familia, rescatas una comunidad. Y si tú rescatas una comunidad, puedes rescatar un estado y puedes rescatar una nación entera dentro del diseño correcto que se acopla y testifica de lo que es un verdadero Dios. Eso sí es una creencia sana. Totalmente de acuerdo contigo. Ya vamos de inmediato a ir despidiendo esta emisión de Rompiendo Paradigmas y, como de costumbre, con nuestra frase del día, con esa reflexión, con ese pensamiento que de una u otra manera se vincula precisamente con el tema que hemos estado desarrollando. El fanatismo proviene de cualquier forma de ceguera elegida que, acompañada a la búsqueda de un solo dogma, comienza a ser peligroso y autodestructivo. Así que es importante comenzar a revisar, comenzar a chequear. Si realmente crees en algo, trabaja en favor de ello, pero desde lo positivo. Sigue defendiendo tus creencias, sigue siendo partícipe de esas acciones, pero toma en consideración que todo tiene un punto de quiebre. Y cuando eso comienza a lesionarte a ti mismo, cuando eso comienza a lesionar a tus familiares, a otras personas, hay que comenzar a revisar, hay que comenzar a transformar eso que estamos visualizando, porque el presente es hoy, y hoy es cuando precisamente debemos actuar de manera correcta. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias, Caribay, gracias por siempre estar con tus consejos y con toda esa sapiencia que te caracteriza. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado para seguir conectados en TRB y, por supuesto, seguir rompiendo paradigmas. Sergio Mundo, chao. 4, 5, 6 personas y decimos, bueno, aquí o todo el mundo tiene la culpa o nadie la tiene. Ok. Ajá. Ok. ¿De dónde parte ese o todos tenemos la culpa o nadie lo tiene?